Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Esteban Martín. Yo pertenezco al curso de Filosofía Moderna y durante esta oportunidad voy a estar realizando una presentación sobre el tema de la corriente del racionalismo en la filosofía moderna. Bueno, entonces tenemos que durante la filosofía moderna surgen ciertas corrientes de pensamiento filosófico. Dentro de ellas tenemos el racionalismo como una de las más destacadas. Tenemos que el racionalismo es una corriente de pensamiento filosófico que surge durante el siglo XVII y XVIII. Los pensadores de esta corriente desarrollan un pensamiento filosófico centrado en el conocimiento. eh, Se preocupan por la búsqueda de los fundamentos y las características, la fuente, el surgimiento y fin y comprobación de la veracidad del conocimiento, para poder así entender la realidad. Bueno, entonces esta corriente se centra y propone en que la razón es la fuente principal de todo el conocimiento. Como características claves tenemos que, bueno, lo más importante es que ellos afirman que la razón tiene primacía. Para ellos, todo el conocimiento que tiene el ser humano surge a partir de la razón. Eh, Afirma que de esa manera que la razón es la fuente principal y más segura de todo conocimiento. Esta razón no viene a ser más que Dios manifestándose dentro de mí, ¿sí? La razón es la conexión de Dios conmigo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aportan que la principal idea es que el conocimiento surge por la razón y esta razón se da a partir de procesos mentales que sean propiamente dentro del ser humano. Por consiguiente, este se opone al empirismo, quien afirma que el conocimiento se da por fuera del ser humano, o sea, a partir de la experiencia. Otras características importantes es que ellos plantean el innativismo, postulan que bueno, nosotros tenemos distintos tipos de ideas, ¿sí? Y las ideas que tienen más relevancia en nuestra mente son unas ideas que son innatas, ¿sí? Estas ideas siempre están en la cabeza, siempre han estado en la cabeza, sino que el ser humano, al usar la razón, llega a conocerlas, ¿sí? O sea, sin la razón no puede llegar a conocer estas ideas innatas. De esta manera, el racionalismo afirma que el conocimiento que se adquiere a partir de los sentidos es menos confiable, ¿sí? Este conocimiento engaña, ¿sí? Ellos se rechazan a la experiencia y con esto el conocimiento a posteriori, ¿sí? Afirman que al ser la razón la fuente más confiable del conocimiento, los conocimientos que se adquieren a priori y por dentro, o sea, desde mi persona adentro, tienen más valor y más certeza. Un ejemplo de esto está en las matemáticas y la lógica. Bueno, otra característica importante es que ellos utilizan un método deductivo y plantean una universalidad del conocimiento. Ellos plantean que para conocer las cosas, primero se debe partir desde lo más chiquito para ir así complejizando las cosas, para poder entenderlas, ¿sí? Además afirman que al haber ideas innatas que están dentro de la cabeza del ser humano, a las cuales llegamos gracias a la razón, al uso de la razón, entonces hay un conocimiento que es universal para todos, ¿sí? Hay un conocimiento que está allá y no se puede cambiar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos mismos pensadores se centran por explicar el conocimiento a partir de un proceso de leyes lógicas y universales en las que se da el conocimiento, relacionando esto con una lógica de las matemáticas. Así entonces van en búsqueda de verdades necesarias y universales, que no necesitan de la experiencia para validar su certeza. Así entonces plantean un método deductivo para alcanzar y probar el conocimiento a partir de procesos, evidencias, se llega a deducir conclusiones necesarias esta corriente surge de posturas escepticistas.
que no crean que se pueda conocer la verdad del conocimiento. Y desde ahí llega René Descartes y plantea la duda como lo único certero que hay en la vida. Entonces, bueno, esas serían las principales características del racionalismo. Ahora, pues voy a explicar un poco algo de de los pensadores más influyentes, de los principales exponentes de esta corriente del racionalismo. Bueno, el más importante y el que más escucha, pues es René Descartes, ¿sí? Él vivió durante 1596 y 1650. Él, él al plantear que la duda es lo único certero en la vida, es el que fundamenta o plantea o le da inicio a esa corriente del racionalismo. Él es el que la inicia, ¿cierto? Él plantea que la duda metódica es el único método para alcanzar el conocimiento. Según él, la duda metódica sirve para esclarecer la información y lograr encontrar falencias o falacias y así, la verdad más próxima a la que el ser humano puede llegar es que primero se piensa y luego se existe. Y la única forma de hallar la verdad es dudando, pues no se puede dudar que se está dudando, ¿sí? O sea, él primero, él se puso a pensar y dijo, bueno, todo lo que conozco se puede falsear, ¿sí? Entonces, tanto mi conocimiento que tengo por dentro mío como el conocimiento que viene desde afuera, desde la experiencia, todo se puede falsear. Entonces él se puso a pensar y quiso encontrar la única cosa que no se pudiera falsear, ¿sí? La única verdad que no se pudiera corromper. Entonces se dio de cuenta pues, que no hay verdades, que la única verdad a la que él puede llegar es la duda. La duda es lo único de lo que él no puede dudar. O sea, si yo dudo, yo no puedo dudar que yo estoy dudando, ¿sí? Puedo dudar de todo, menos que estoy dudando, porque si dudo, estoy dudando de que dudo. Entonces, en ese sentido, él plantea que primero yo pienso y luego existo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo el conocimiento surge a partir de mi subjetividad. Subjetividad que se da gracias al uso de la razón. Razón que es la manifestación de un Dios, de una divinidad, de un ser divino dentro de mí, ¿sí? Ya no estoy relacionado en cuestiones espirituales, sino ya relacionado más en cuestiones lógicas. Y sí, entonces, quiero compartir una cita con ustedes. Descartes tuvo el propósito de destruir el prejuicio por medio de una duda tentativa, como primer paso en su filosofía. Descartes rehusó aceptar sin apoyo en la razón cualquier idea que al ponerla a prueba encontrarse que podía ser puesta en duda. Él presentó esto como un método efectivo para liberar a la mente de prejuicios irracionales, para encontrar las necesidades genuinas de la razón y para corregir falacias a priori. Es decir, pues se utiliza la razón, la duda, para llegar a la razón y así falsear las cosas, encontrar que es mentira. Bueno, entonces, otras ideas, otra idea que René Descartes plantea es que, bueno, como les comentaba antes, él funda el racionalismo, ¿sí? Él establece que la razón es el único camino seguro para hallar el conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque pues nos lleva a esas ideas innatas, ¿sí? Entonces, en este sentido, este pensador se centra por explicar que el conocimiento es un proceso conjugado con la geometría matemática, pero una geometría del pensamiento. O sea, existen formas, medidas, pero a nivel mental, ¿sí? De esta manera intenta construir una física desde principios matemáticos y mecánicos. Él trata de explicar todo fenómeno que ocurre físico mecánicamente, ¿sí? Para él lo que importa no es de por sí la fuerza que está en la realidad, sino que lo verdaderamente importante es ese movimiento, ¿sí? Es esa transformación. Bueno, como les comentaba antes, al ser la razón el único camino
O sea, la razón es el único camino que yo tengo para poder llegar al conocimiento certero. ¿Por qué? Porque la razón me conecta con esas ideas innatas, con ese conocimiento universal, ¿sí? Él plantea la doctrina de estas ideas innatas y separa las ideas en tres: las adquiridas por la experiencia, las artificiales, que son formadas por la imaginación, y las innatas, que son puestas por Dios en la mente humana, ¿sí? Entonces, de esta manera, Dios pone la idea perfecta de su existencia en mi cabeza, ¿cierto? Por lo que esto demuestra que Dios existe. Si no, no tendría la idea de que existe un Dios perfecto, ¿sí? El hecho de que yo piense que hay un Dios perfecto que pueda existir me lleva a mí a la idea innata de que hay un Dios perfecto. Entonces, bueno, otras ideas importantes que Descartes plantea es un dualismo ontológico, ¿cierto? Bueno, entonces Dios pone las ideas innatas en nuestra cabeza, pero entonces el alma es el que las adquiere, ¿cierto? En ese sentido, el alma es el que piensa, el alma es la razón. Entonces, el humano se divide en dos, ¿cierto? Eh, el humano tiene una alma y esta alma es un tipo de sustancia que piensa. Y está nuestro cuerpo material, pues ya sería como lo físico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay un dualismo del ser, un dualismo ontológico. Los seres humanos somos dos cosas: cuerpo y mente, alma, ¿sí? Que es la que piensa, ¿sí? Bueno, Descartes plantea un método cartesiano para poder llegar al conocimiento verdadero, en donde plantea cuatro distintos fases o pasos para llegar al conocimiento verdadero. El primer paso es la evidencia y es aceptar solamente lo que es claro y distinto. Nada más que no sea claro ni que, o sea, nada abstracto, sino solamente lo que es claro y es distinto. Desde ahí se hace un análisis, que es la segunda fase. En esa fase se dividen los problemas en partes más pequeñas. Y así se llega a la tercera fase, que es la síntesis, que es pasar de esas cositas pequeñas que acabamos de descomponer, ir comparándolas para llegar a lo más complejo, a lo más grande, ¿sí? Y por último, propone hacer una fase de revisión en la que pues revisamos completamente todo lo que acabamos de sintetizar sin omitir nada. Entonces estas serían las ideas principales de Descartes. Después de él viene otro pensador que es Baruch Spinoza. Él también es un representante del racionalismo y entonces él también cree que la razón es la fuente principal de todo el conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, él plantea que Dios es naturaleza. Él tiene unas concepciones panteístas de lo que es Dios. Pan significa todo y Teo significa Dios. Él no concibe a Dios como un ser por allá, sino él plantea que Dios es todo, es el complemento de todo. Para él, Dios estaba en todo y todo estaba en Dios. Así plantea un monismo panteísta, considerando a Dios como naturaleza misma. Dios es la única sustancia. Dios es naturaleza, Dios son las estrellas, Dios es el cielo, Dios es el aire que respiro, la luz que me ilumina, cuando miro la sonrisa de los que me aman. Dios es todo eso, Dios está presente ahí, es solo única sustancia, ¿sí? Esta sustancia es inmanente, ¿sí? Es, y esta misma sustancia tiene muchos atributos, de las cuales solo conocemos el pensamiento y la extensión de, de ese ser, ¿sí? O sea, la fotosíntesis de las plantas, ¿sí? Cómo se transforma la comida en lo que comemos, ¿sí? La extensión de ese Dios. Y el pensamiento, o sea, la razón, lo que llegamos a las ideas que llegamos a conseguir. Solamente nosotros podemos conocer eso de ese Dios que él plantea que es el todo. Él, en este sentido, a diferencia de Descartes, plantea un monismo ontológico.
Ya el ser humano no se compone de dos sustancias, el alma, que es la que piensa, y el cuerpo, que es lo físico, sino que Baruch Spinoza afirma que el ser humano está compuesto por solo una sustancia. Y esa sustancia es el cuerpo, que es la extensión de Dios, y el alma, que es el pensamiento de Dios, ¿sí? Sin necesidad de que interactúen más cosas, ¿sí? Em, Más bien funcionan paralelamente perfectos. El alma y el cuerpo son un monismo, ¿sí? Entonces, bueno, también Baruch Spinoza nos plantea un determinismo. Al ser Dios el todo, Dios es el que determina las cosas. Las cosas no pasan porque sí, ¿sí? Baruch Spinoza plantea que las cosas pasan porque eh, todas las cosas suceden porque esa naturaleza, realidad viva al ser Dios, esto acontece por necesidad lógica hasta las acciones humanas. Es decir, que nada ocurre por voluntad o propósito. Así entonces, la libertad no existe como libre albedrío, sino como comprensión racional de esa necesidad, ¿cierto? También plantea que en el conocimiento, él plantea que existen tres tipos de conocimiento. El sensitivo, que es imperfecto, se basa en la experiencia, es el de afuera, y el racional, que este es más claro y es universal, ¿sí? También está el conocimiento intuitivo que permite la comprensión directa de Dios, del todo y de lo que es la realidad. Este es el conocimiento que es más elevado y proporciona la verdadera libertad y la verdadera felicidad, pues al relacionarse ya directamente con conocer ese Dios en su naturaleza como tal, en su inmensidad, en su todo. Em, bueno, Barus también plantea en cuestiones de ética y libertad que debe haber una ética racional, donde la moral se basa en la razón y la utilidad. Él plantea que la virtud es lo que ayuda a conservar y perfeccionar el propio ser. ¿Cierto? Hay una utilidad con el uso de esa razón, con el uso de esa virtud, porque nos ayuda a perfeccionarnos, ¿cierto? El conocimiento y el dominio de las pasiones conducen a la libertad interior, ¿cierto? Propone un estado de derecho que garantice la libertad racional y no la tiranía. Él rechaza el absolutismo y sostiene que algunos derechos son inalienables, o sea que hay derechos que vienen con nosotros y no se pueden quitar de nosotros. ¿Sí? Y que no existen en realidad el bien y el mal, sino que estas dos concepciones son muy subjetivas y que en lo que en realidad hay es la naturaleza y esa naturaleza es Dios, ¿sí? En ese sentido, eh, la maldad que de pronto puede haber es necesaria porque hace que Dios sea perfecto y divino, ¿sí? Em, Bueno, también tenemos a Gottfried Leibniz. Leibniz, bueno, él también es racionalista, él sigue en esta corriente de pensamiento que afirma que la razón es lo único que o sea, es la única fuente del conocimiento verdadero, ¿cierto? Él no, a diferencia de Descartes y Spinoza, él plantea es más bien una teoría de las mónadas, ¿cierto? Ya no existen una sustancia pensante y una sustancia cambiante en extensión como en Descartes, y ya no existe una solo única sustancia con diferentes atributos como en Baruch Spinoza, sino que él plantea que en la realidad existen las mónadas. Estas mónadas son una sustancia simple, que es espiritual y no tiene extensión, ¿cierto? Esta sustancia tampoco se puede separar, ni se puede separar de la realidad, ¿sí? O sea, es completamente la realidad también misma, ¿cierto? Se llama monada esta sustancia. Y cada monada que está en la realidad
que son una sustancia espiritual, ¿sí? Que no se extiende. Cada mona refleja el universo desde su punto de vista único y no interactúa con otras directamente, ¿cierto? Y propone que todas las monas están coordinadas entre sí por un dios desde la creación en una armonía preestablecida, lo que explica la concordancia entre el cuerpo y el alma, ¿cierto? Bueno, plantea que el principio de la razón suficiente. Él fundamenta su metafísica y su teodicea desde el principio. Todo tiene una razón suficiente para ser como es y no de otra manera. Entonces, bueno, en comparación con Spinoza, él también plantea de que si Dios creó al mundo de lo mejor posible, por lo que el mal no existe en el mundo. Este mal es solo algo que ayuda y que contribuye a que se pueda hacer el mejor bien, ¿sí? Lo que hablamos ahorita como con Baruch, ¿cierto? Él plantea que la verdad él plantea distintos tipos de verdades y distintos tipos de conocimiento. Él distingue entre dos tipos de verdades. Las verdades de razón, que son necesarias, son innatas, universales y lógicas, ¿cierto? Y verdades de hechos. Estas verdades de hechos son contingentes, empíricas, son desde la experiencia, son de afuera, ¿cierto? Y también existen pues tres tipos de mal. Hay un mal metafísico que se refiere a la limitación inherente a las criaturas. Hay un mal moral que es el pecado en el hombre y hay un mal físico que es el dolor y sufrimiento con propósito correctivo o pedagógico. Em, Leibniz también reemplaza la concepción, bueno, Leibniz a diferencia de Descartes, reemplaza la concepción mecanicista de la materia y plantea entonces que en la materia no existe, lo primordial no es el movimiento y el cambio, sino lo primordial es la fuerza, ¿sí? Es como esa pasión, ¿cierto? Eso es el principio fundamental de todo lo que es real, ¿cierto? Bueno, él plantea que hay una relación entre ciencia, lógica y filosofía. Leibniz fue un precursor de la lógica simbólica y él soñaba con crear un lenguaje universal y lógico que pudiera resolver las disputas mediante el cálculo matemático, ¿sí? O sea, que todo el conocimiento se pudiera manejar a nivel de leyes como las leyes matemáticas, ¿sí? Que son leyes universales, ¿sí? De pronto un poquito separado a la subjetividad de cada quien, ¿sí? Y es de pronto un poco chocante o un poco discordante porque ellos plantean que la razón o sea, de la razón surge todo el conocimiento, pero la razón sí o sí se da desde la subjetividad. Yo pienso y luego existo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tienen que haber leyes eh, universales, leyes innatas que no vienen de afuera, sino que están de mí. Y se plantea llegar a encontrar un lenguaje universal que nos permita pues acceder a eso que la razón busca conocer, ¿no? Bueno, tenemos bueno, la influencia del racionalismo en la modernidad. Como les comentaba antes, em, el Leibniz, al bueno, Leibniz no, todos los pensadores del racionalismo, al poner la razón en el centro de todo y en el fundamento de todo, contribuyen a que todos los seres humanos, como todos los seres humanos podemos hacer uso de la razón, entonces todos los seres humanos también podemos llegar a conocer el conocimiento que es verdadero y el conocimiento que es real, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando todas las personas utilizan su razón y utilizan su conocimiento y se dan de cuenta de lo que es verdad? También se dan de cuenta de lo que es mentira, de las mentiras que les han dicho la iglesia en ese momento, que eran los que tenían el poder en el conocimiento y en la política, o lo que decían los monarcas.
Entonces, ¿qué pasa? Que el racionalismo influye en esto, en que las personas piensen por sí mismas, ¿cierto? Que también ellas puedan tener acceso al conocimiento. Y de esta manera, pues, se cambia todo el esquema social, político y económico, ¿cierto? Según esto, el racionalismo influyó en la modernidad, dándole relevancia al ser humano en la realidad, para que se fortaleciera ese proceso antropocéntrico que había surgido en el Renacimiento, ¿sí? En el proceso en el que el ser humano está en el centro de todo, ya no Dios, sino el ser humano, ¿cierto? De esta manera, el ser humano, su pensamiento, su mente, su razón, logran adquirir relevancia y posicionarse en esta época moderna por encima de la experiencia y de temas teológicos, dando paso a la reconfiguración social, política y cultural en estos tiempos donde los gobiernos políticos, autocráticos y déspotas iban cayendo para darle paso a una nueva organización social, económica y política fundamentada en la razón y la concepción de la ética y la libertad del ser humano, ¿cierto? Es por esto que esto influye de pronto a que se diera la Revolución Francesa. Que se cayeran los monarcas, por lo mismo, porque las personas ya se daban de cuenta de lo que era verdad, empezaban a reflexionar sobre lo que es ética y sobre lo que verdaderamente es libertad, y actuaban en referente a esto. Bueno, entonces, en el grupo se surgieron dos preguntas de mis aportes de la compañera Jimena, que me pregunta que ¿crees que la filosofía racionalista ofrece herramientas suficientes para abordar la subjetividad y la diversidad de las experiencias humanas que el empirismo y otras corrientes posteriormente valoran tanto? ¿O su enfoque en lo universal podría dejar de lado aspectos cruciales de la realidad individual y cultural? Bueno, como ya veníamos hablando, yo pienso y luego existo. Entonces, como tal, la subjetividad está en el centro de todo, ¿cierto? Ahora, eh, bueno, Descartes ya decía pienso, luego existo, por lo que la subjetividad, el pensamiento, se convierte en el instrumento incondicional y está en el centro de todo. Desde acá se interpreta, se conoce al mundo abordando así las experiencias humanas. Pues de alguna u otra manera estas experiencias hacen parte de la realidad. Ahora bien, lo que pasa es que el racionalismo trata de conocer la subjetividad desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, de al- lo que pasa es que las abordan muy diferente al empirismo. En el hecho de que, por ejemplo, Leibniz dice que hay un conocimiento experiencial que se valida gracias a la razón, que es el pensamiento. Entonces, ellos sí abordan la experiencia del ser humano. Lo que pasa es que la abordan desde la razón, ¿cierto? Desde otras perspectivas. Siento que el racionalismo sí ofrece herramientas necesarias para conocer y abordar la subjetividad y la diversidad de experiencias. También ofrece demasiadas herramientas, pero lo que pasa es que el racionalismo sí se limita solo a dar respuestas desde cierta perspectiva, desde el universal, ¿cierto? Muy diferente a las perspectivas del empirismo, ¿cierto? Totalmente en desacuerdo. Pero, ojo, tampoco es que deje de lado aspectos cruciales, ¿sí? Más bien ayuda a interrogarse otros tipos de aspectos desde otra perspectiva ya de la razón más universal, que igualmente pueden llegar a ser importantes y cruciales, ¿cierto? Por lo que en mi concepto, si se quiere poder entender la realidad y el conocimiento, es necesario abordar este desde el racionalismo tanto como el empirismo, ¿sí? Para poder abarcar y conocer distintas facetas del ser humano, distintos enfoques, tanto lo universal como lo personal, porque ambas hacen parte del ser humano. Eh, bueno, pues esa sería la respuesta a mi pregunta. Estas serían
respuesta a la pregunta de la compañera Jimena, estas serían las referencias. Bueno, muchísimas gracias a todos, eso fue todo. Gracias.